El zorro del desierto sobrevivió a los británicos, pero no sobrevivió a Hitler. El 14 de octubre de 1944, dos generales de las SS llegaron a la casa de Erwin Rommel en el sur de Alemania. Le dijeron que tenía dos opciones: tomar una cápsula de cianuro ahora mismo y morir como un héroe nacional con un funeral de Estado en su honor, o ser arrestado, juzgado por traición en un tribunal nazi, ejecutado públicamente y ver cómo su familia era destruida. Le dieron 15 minutos para decidir. Como era lógico pensar, Rommel eligió el veneno. 3 horas después, la radio alemana anunció que el zorro del desierto, el mariscal de campo más famoso de Alemania, había muerto de un ataque cerebral mientras se recuperaba de sus heridas de guerra. Hitler lloró en su funeral. Todo era una mentira. Esta es la historia del general más brillante que Hitler tenía, el hombre que ganó batallas imposibles en África, que se ganó el respeto incluso de sus enemigos y que terminó siendo asesinado por el régimen al que había servido fielmente durante años, porque Erwin Rommel cometió un error imperdonable: se atrevió a decirle la verdad al Führer. Capítulo 1. El soldado perfecto. Erwin Johannes Eugen Rommel nació el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, un pequeño pueblo del sur de Alemania. Su padre era maestro de escuela, su madre la hija de un funcionario local. No había nada de aristocrático en la familia Rommel, nada de la tradición militar prusiana que dominaba el ejército alemán. Eran clase media, respetables, trabajadores. Pero el joven Erwin tenía algo especial: una mente táctica brillante y una valentía física que rayaba en lo temerario. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Rommel era un joven teniente de infantería de 23 años. Lo que hizo durante aquella guerra lo convertiría en una leyenda. En 1917, durante la batalla de Caporetto en Italia, el teniente Rommel dirigió a sus hombres en una serie de ataques tan audaces y efectivos que capturó más de 9.000 soldados enemigos con una fuerza de apenas unos cientos de hombres. Infiltraba posiciones enemigas en la oscuridad, atacaba desde ángulos inesperados, creaba caos y confusión, y desaparecía antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Sus superiores quedaron asombrados. ¿Cómo era posible que un oficial tan joven, sin conexiones aristocráticas, sin educación en las academias militares de élite, pudiera lograr victorias tan espectaculares? La respuesta era simple: Rommel no peleaba como los generales tradicionales, no seguía las reglas, improvisaba, se arriesgaba, confiaba en su instinto. Por su actuación en Caporetto, Rommel recibió la Pour le Mérite, la máxima condecoración militar alemana, el equivalente a la Medalla de Honor estadounidense. Solo unos pocos cientos de hombres en todo el ejército alemán recibieron esa medalla durante toda la Primera Guerra Mundial. Rommel la ganó antes de cumplir 30 años, pero Alemania perdió la guerra y el Tratado de Versalles redujo el ejército alemán a solo 100.000 hombres. Miles de oficiales fueron dados de baja, pero Rommel era demasiado valioso para perderlo. Se quedó en el ejército durante los años de Weimar, enseñando táctica en academias militares, escribiendo manuales de infantería, esperando su oportunidad. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, Rommel no era especialmente nazi. No era un fanático político, no odiaba a los judíos, no soñaba con dominar Europa. Era simplemente un soldado profesional que veía en el nuevo régimen una oportunidad. Hitler estaba reconstruyendo el ejército alemán, y eso significaba promociones, recursos y la posibilidad de volver a hacer lo que Rommel hacía mejor que nadie: ganar batallas. En 1938, Hitler asistió a unas maniobras militares donde Rommel comandaba un batallón.
El Führer quedó impresionado con la precisión y agresividad de las tácticas de Rommel. Poco después, Rommel fue asignado como comandante del batallón de seguridad personal de Hitler durante la invasión de Checoslovaquia y Polonia. Era el comienzo de una relación peligrosa. Hitler veía en Rommel al soldado alemán ideal, valiente, brillante, leal y sin las pretensiones aristocráticas de los generales prusianos que tanto despreciaba. Rommel veía en Hitler al líder que estaba devolviendo a Alemania su orgullo militar. Ninguno de los dos entendía realmente al otro. Capítulo 2. El fantasma de Francia. Cuando Alemania invadió Francia en mayo de 1940, Rommel comandaba la 7ª División Panzer, una unidad blindada que él transformaría en la División Fantasma. Durante las 6 semanas que duró la campaña francesa, Rommel demostró un estilo de guerra que dejaría boquiabiertos tanto a sus aliados como a sus enemigos. La estrategia tradicional alemana era avanzar metódicamente, consolidar posiciones, asegurar las líneas de suministro. Rommel ignoró todo eso. Sus tanques avanzaban a velocidades que nadie creía posibles, a veces 150 kilómetros en un solo día. No esperaba órdenes, no consultaba con el alto mando, simplemente atacaba donde veía debilidad. El Estado Mayor alemán perdía el rastro de la División Fantasma durante días. Los mapas de situación mostraban la posición de Rommel basándose en su última comunicación, pero cuando finalmente llegaban noticias, ya estaba 100 kilómetros más adelante. Los franceses no sabían dónde estaba, los británicos no podían seguirle el ritmo, y ni siquiera los propios alemanes estaban seguros de lo que estaba haciendo, pero funcionaba. Rommel capturaba pueblos enteros antes de que supieran que estaban siendo atacados, cortaba líneas de comunicación enemigas, sembraba el pánico en la retaguardia francesa, forzaba rendiciones masivas. En una ocasión, su división capturó a 10.000 prisioneros franceses con apenas 100 bajas propias. Sus superiores estaban horrorizados por su temeridad. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor, escribió en su diario que Rommel era un comandante peligrosamente imprudente que ponía en riesgo a sus hombres con aventuras innecesarias. Pero Hitler estaba encantado. Aquí estaba un general que ganaba victorias espectaculares, que hacía que la guerra pareciera fácil, que confirmaba la superioridad del genio alemán. Cuando Francia se rindió en junio de 1940, Rommel era el general más famoso de Alemania. Los noticieros lo mostraban en su tanque, con sus gafas de aviador características, dirigiendo a sus tropas con una energía incansable. La propaganda nazi lo convirtió en el rostro del nuevo ejército alemán, joven, dinámico, victorioso. Hitler lo ascendió y le dio un regalo envenenado, el mando del Afrika Korps, una fuerza expedicionaria alemana enviada al norte de África para rescatar al ejército italiano que estaba siendo destrozado por los británicos. Era febrero de 1941 y Rommel estaba a punto de escribir el capítulo más brillante de su carrera militar. Pero también era el comienzo de su distanciamiento con Hitler, porque en el desierto africano, lejos de la supervisión directa del Führer, Rommel descubriría algo peligroso, que podía ganar batallas ignorando las órdenes de Berlín. Y una vez que empiezas a desobedecer a un dictador, el camino hacia la traición es más corto de lo que crees. Capítulo 3. El zorro del desierto. El norte de África, en 1941, era un teatro de guerra extraño y brutal. No había ciudades que conquistar, no había industrias que capturar, solo miles de kilómetros de desierto y una carretera costera que conectaba Egipto con Libia. Quien controlara esa carretera controlaba el norte de África, y quien controlara el norte de África amenazaba el Canal de Suez, la línea vital del Imperio Británico.
Rommel llegó a Trípoli con órdenes estrictas de Hitler: defender las posiciones italianas, no atacar, esperar refuerzos. El Führer estaba concentrado en la invasión de la Unión Soviética que se aproximaba y no quería distracciones en África. Pero Rommel miró el mapa, evaluó la situación y decidió que las órdenes de Hitler eran estúpidas. Los británicos estaban extendidos, confiados después de haber aplastado a los italianos, con sus mejores tropas retiradas para luchar en Grecia. Era el momento perfecto para atacar, así que Rommel atacó, ignorando completamente las órdenes directas del alto mando alemán. En marzo de 1941, el Afrika Korps lanzó una ofensiva relámpago que reconquistó todo el territorio que los italianos habían perdido en meses. Los británicos no supieron que los golpeó. En 2 semanas, Rommel había avanzado 1000 kilómetros y había sitiado la fortaleza británica de Tobruk. Berlín estaba furioso por la desobediencia, pero no podían castigar a un general que estaba ganando victorias espectaculares. Durante los siguientes 2 años, Rommel libró una de las campañas más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial. Avanzaba y retrocedía a lo largo de la costa norteafricana como las mareas del océano, ganando batallas brillantes con fuerzas inferiores, humillando a generales británicos que comandaban ejércitos 3 veces más grandes que el suyo. Los británicos lo apodaron el zorro del desierto, con una mezcla de respeto y frustración. Rommel atacaba donde no lo esperaban, se retiraba antes de que pudieran rodearlo, tendía trampas que destruían columnas enteras de tanques británicos. En una ocasión, capturó al general británico Richard O'Connor, uno de los mejores comandantes aliados, en un ataque sorpresa nocturno. Winston Churchill dijo en el Parlamento británico: «Tenemos un oponente muy hábil y valiente enfrente, y puedo decir, a pesar de los estragos de la guerra, un gran general». Era un reconocimiento extraordinario. Los enemigos rara vez elogian a quienes intentan matarlos, pero Rommel se había ganado algo inusual: el respeto profesional de sus adversarios. Rommel trataba a los prisioneros con honor, no ejecutaba comandos capturados como Hitler ordenaba, ignoraba las directivas nazis sobre el trato a poblaciones civiles. En el desierto, Rommel peleaba lo que él consideraba una guerra limpia, una guerra entre soldados profesionales sin la brutalidad ideológica que caracterizaba el Frente Oriental. Pero había un problema fatal con la campaña de Rommel: no podía ganar. África del Norte era un teatro secundario para Hitler, una distracción molesta. Los mejores recursos alemanes iban al Frente Oriental, donde se libraba la verdadera guerra. Rommel recibía migajas, unidades insuficientes, suministros escasos, promesas rotas. Los tanques británicos eran reabastecidos desde Egipto por el camino más corto del mundo, directamente a través del Canal de Suez. Los tanques de Rommel tenían que ser enviados desde Alemania, cruzar el Mediterráneo esquivando submarinos y bombarderos británicos, y luego recorrer miles de kilómetros de desierto. La mitad nunca llegaba. Rommel rogaba a Berlín por refuerzos, por combustible, por municiones. Hitler le prometía todo y le enviaba nada. El Führer quería victorias espectaculares en África para la propaganda, pero no estaba dispuesto a invertir los recursos necesarios para lograrlas. Rommel estaba librando una guerra imposible con medios insuficientes. En octubre de 1942, el general británico Bernard Montgomery lanzó la ofensiva de El Alamein con 900 piezas de artillería, 1000 tanques y superioridad aérea total. Rommel tenía la mitad de tanques, muchos de ellos italianos prácticamente inútiles, casi sin combustible y sin cobertura aérea. La batalla duró 12 días de pesadilla. Los británicos bombardeaban las posiciones alemanas día y noche.
machacaban las líneas defensivas con artillería masiva, reemplazaban tanques destruidos más rápido de lo que Rommel podía destruirlos. El Afrika Korps peleó con desesperación, pero era como intentar detener una marea con las manos desnudas. Rommel supo que la batalla estaba perdida el cuarto día, pero Hitler le ordenó que no retrocediera ni un metro. Victoria o muerte, fue la orden del Führer. Rommel obedeció durante 3 días más, viendo cómo sus mejores tropas eran aniquiladas en una resistencia sin sentido. Finalmente, desobedeció la orden directa de Hitler y ordenó la retirada. Fue el comienzo del fin, tanto para el Afrika Korps como para la relación entre Rommel y Hitler. El zorro del desierto había aprendido una lección amarga. La lealtad a un líder incompetente mata más soldados que cualquier enemigo. Capítulo 4. La verdad peligrosa. Después de El Alamein, Rommel dirigió una retirada magistral a través de Libia y Túnez, peleando acciones retardadoras brillantes que frustraban a Montgomery en cada oportunidad. Pero no había forma de detener lo inevitable. Los aliados desembarcaron en Marruecos y Argelia, atrapando a las fuerzas del Eje entre 2 ejércitos enormes. En marzo de 1943, un Rommel enfermo y exhausto voló de regreso a Alemania para recibir tratamiento médico. Dejó al Afrika Korps luchando una batalla perdida en Túnez. 2 meses después, 250.000 soldados alemanes e italianos se rindieron en la mayor rendición masiva del ejército alemán hasta ese momento de la guerra. Hitler culpó a todos menos a sí mismo. Los italianos eran cobardes, los generales eran incompetentes, los soldados no habían luchado con suficiente fanatismo. Pero Rommel sabía la verdad. Habían perdido África porque Hitler había enviado hombres a morir en una campaña imposible sin darles los medios para ganar. Durante su convalecencia en Alemania, Rommel comenzó a hablar con otros generales sobre lo que realmente estaba pasando en la guerra. La invasión de la Unión Soviética se había convertido en una pesadilla sangrienta. El Sexto Ejército había sido destruido en Stalingrado. Las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas noche tras noche. La guerra estaba perdida, y cualquier oficial con 2 dedos de frente lo sabía. Pero decir eso en voz alta en la Alemania nazi de 1943 era peligroso. La Gestapo tenía oídos en todas partes, y la traición se castigaba con la muerte. Aún así, en círculos discretos, oficiales de alto rango comenzaban a murmurar la pregunta prohibida: ¿qué hacer con Hitler? Rommel no era un conspirador por naturaleza. No era un aristócrata prusiano como muchos de los oficiales que planeaban derrocar al Führer. No tenía conexiones con la resistencia civil, pero tenía algo más peligroso: una reputación tan grande que su voz importaba. Si el zorro del desierto decía que la guerra estaba perdida, la gente escuchaba. En noviembre de 1943, Rommel fue asignado a inspeccionar las defensas del Muro Atlántico, la red de fortificaciones que Alemania estaba construyendo a lo largo de la costa francesa para repeler la inevitable invasión aliada. Lo que encontró lo horrorizó. El Muro Atlántico era en gran parte propaganda. Había algunas fortificaciones impresionantes en los puertos principales, pero kilómetros enteros de costa estaban prácticamente indefensos. No había suficientes minas, no había suficiente alambre de púas, no había suficientes tropas de calidad. Y lo peor de todo, Hitler había prohibido a los comandantes locales construir defensas tierra adentro porque eso implicaría que los aliados podrían penetrar la costa. Rommel escribió informe tras informe a Berlín explicando que las defensas eran inadecuadas, que necesitaban más recursos, que la estrategia era defectuosa. Hitler ignoraba la mayoría de sus recomendaciones.
El Führer creía que su genio estratégico era superior al de cualquier general profesional, incluso uno tan brillante como Rommel. En julio de 1944, exactamente como Rommel había predicho, los aliados desembarcaron en Normandía y atravesaron las defensas costeras en cuestión de horas. El muro atlántico resultó ser un fraude. Las tropas alemanas pelearon con valentía desesperada, pero estaban siendo aplastadas por la superioridad material aliada. Rommel rogó a Hitler que autorizara una retirada táctica, que permitiera a las fuerzas alemanas retirarse a posiciones defendibles tierra adentro, que negociara un armisticio antes de que Alemania fuera completamente destruida. La respuesta de Hitler fue siempre la misma: resistir hasta el último hombre, ni un paso atrás, victoria o muerte. El 17 de julio de 1944, el coche de Rommel fue ametrallado por cazas aliados mientras inspeccionaba las líneas del frente en Normandía. El vehículo salió de la carretera, Rommel fue lanzado fuera y se fracturó el cráneo contra el pavimento. Quedó inconsciente con heridas graves en la cabeza. Mientras Rommel se recuperaba en un hospital militar, inconsciente del mundo, ocurrió algo que sellaría su destino: el atentado del 20 de julio contra Hitler. La bomba falló, los conspiradores fueron arrestados, y la Gestapo comenzó a interrogar a todos los involucrados, y varios de ellos mencionaron el nombre de Erwin Rommel. Capítulo 5. El nombre en la lista. Rommel nunca había sido parte activa de la conspiración del 20 de julio. No había asistido a las reuniones secretas, no había prometido tropas para el golpe, no había firmado ningún documento comprometedor, pero había cometido pecados más sutiles y más peligrosos. Había escuchado sin denunciar, había expresado dudas sobre Hitler, había dicho que Alemania debería buscar la paz. En la Alemania nazi de 1944, eso era suficiente para ser considerado traidor. Durante los interrogatorios brutales que siguieron al atentado fallido, varios conspiradores mencionaron conversaciones con Rommel. El coronel Cäsar von Hoffacker, primo de Klaus von Stauffenberg, confesó bajo tortura que le había propuesto a Rommel que se uniera a un gobierno post-Hitler como jefe de Estado. Según Hoffacker, Rommel no había rechazado la idea de plano. Otro conspirador, el general Heinrich von Stülpnagel, gritó el nombre de Rommel en su delirio después de intentar suicidarse con un disparo fallido. Cuando los agentes de la Gestapo llegaron a arrestarlo, Stülpnagel estaba ciego y delirante, pero seguía murmurando sobre conversaciones con el zorro del desierto. Hitler se enfrentaba a un dilema terrible. Rommel era el general más famoso de Alemania, un héroe nacional cuya imagen había sido usada incansablemente por la propaganda nazi. Arrestarlo públicamente, juzgarlo por traición, ejecutarlo en la horca como a los otros conspiradores, eso destruiría la moral del ejército y admitiría que incluso los héroes de guerra más grandes de Alemania habían perdido la fe en el Führer. Pero dejarlo libre también era imposible. Si Rommel realmente había considerado unirse a un golpe de Estado, era demasiado peligroso para vivir. Un general con esa reputación podría convertirse en el centro de una nueva conspiración. Hitler no podía permitirse ese riesgo. La solución era típicamente nazi, una mentira brutal envuelta en honor falso. El 12 de octubre de 1944, dos generales de las SS llegaron a la casa de Rommel en Herrlingen, un pueblo tranquilo en el sur de Alemania. El mariscal de campo se estaba recuperando de sus heridas de Normandía, todavía con dolores de cabeza terribles, todavía débil. Los generales le entregaron una carta firmada por el jefe del Estado Mayor, Wilhelm Keitel. La carta explicaba que la investigación de la Gestapo
había encontrado evidencia de que Rommel había tenido conocimiento de la conspiración del 20 de julio y no la había denunciado. Esto constituía alta traición, castigable con la muerte. Pero debido a los servicios prestados a Alemania, el Führer, en su infinita misericordia, le ofrecía una alternativa. Rommel podía suicidarse voluntariamente tomando veneno. A cambio, su muerte sería presentada como resultado de sus heridas de guerra. Recibiría un funeral de Estado con todos los honores militares. Su familia conservaría su pensión y no sería perseguida. Su reputación quedaría intacta. Si rechazaba el veneno, sería arrestado inmediatamente, juzgado en el tribunal del pueblo, declarado culpable y ejecutado públicamente. Su familia perdería todo. Su nombre sería arrastrado por el barro como traidor, y muy probablemente su esposa e hijo también serían arrestados. Rommel tenía 15 minutos para decidir. Capítulo 6. Los últimos 15 minutos. Erwin Rommel subió las escaleras de su casa hacia el dormitorio donde su esposa Lucy estaba leyendo. Los dos generales de las SS esperaban abajo en la sala, mirando sus relojes. 15 minutos era todo el tiempo que tenía para decidir cómo moriría. Le explicó a Lucy lo que estaba pasando con una calma terrible. La acusaban de traición. Probablemente era cierto que había escuchado conversaciones sobre derrocar a Hitler sin denunciarlas. No había participado activamente, pero en el Tercer Reich la pasividad también era un crimen. El castigo era la muerte. Lucy lloró y le rogó que huyera, que se escondiera, que luchara. Rommel negó con la cabeza. ¿Huir a dónde? ¿Luchar contra quién? Alemania estaba rodeada de enemigos. La Gestapo encontraría a su familia donde quiera que fueran. Y si resistía, no solo él moriría, sino también Lucie y su hijo Manfred, de 15 años. El veneno era la única opción que protegía a su familia. Era una ejecución disfrazada de suicidio, pero al menos su esposa y su hijo sobrevivirían con su honor intacto. En la lógica retorcida del régimen nazi, esto contaba como misericordia. Rommel bajó las escaleras y le dijo a los generales que aceptaba los términos. Uno de ellos sacó una pequeña cápsula de vidrio del bolsillo de su uniforme. Cianuro, le explicaron. La muerte llegaría en segundos, sin dolor. Bueno, eso era mentira. El cianuro es agonizante, pero Rommel no discutió. Pero antes de tomar el veneno, Rommel pidió 10 minutos más. Quería despedirse de su hijo. Quería caminar por su jardín una última vez. Quería ver el cielo de octubre sobre Alemania antes de morir. Los generales consultaron sus relojes y asintieron. 10 minutos más. Rommel salió al jardín con su hijo Manfred. No le dijo directamente que iba a morir. No quería que el chico cargara con ese conocimiento el resto de su vida. En cambio, le habló sobre el honor, sobre servir a Alemania, incluso cuando Alemania estaba mal dirigida, sobre tomar decisiones difíciles. Manfred escuchaba confundido, sin entender por qué su padre sonaba como si se estuviera despidiendo. Después de 10 minutos, Rommel volvió a la casa. Se puso su uniforme de mariscal de campo, el mismo que había usado en el desierto africano, con todas sus condecoraciones. Quería morir como un soldado, no como un criminal. Los generales de las SS esperaban junto al coche que los llevaría al lugar de la ejecución. Rommel abrazó a Lucy por última vez. «Estaré muerto en 15 minutos», le susurró al oído. Luego caminó hacia el coche con la espalda recta, como si marchara a una ceremonia militar en lugar de su propia ejecución. Manfred vio a su padre entrar en el coche negro y alejarse por el camino de grava. No sabía que nunca lo volvería a ver vivo. Capítulo 7. La mentira de Estado. El coche se detuvo en un bosque a pocos kilómetros de la casa de Rommel.
Los generales de las SS le entregaron la cápsula de cianuro. No hubo ceremonia, no hubo últimas palabras, no hubo nada digno en aquel momento. Simplemente le ordenaron que la tomara. Rommel sostuvo la pequeña cápsula de vidrio entre sus dedos durante un segundo que debió parecerle eterno. Este era el final del Zorro del Desierto, el general que había aterrorizado a los británicos, el héroe de 1000 batallas, el hombre que Hitler había llamado el mejor comandante de Alemania, y moría envenenado como una rata en un bosque anónimo, asesinado por el mismo régimen al que había servido fielmente. Rompió la cápsula entre sus dientes. El cianuro actúa destruyendo la capacidad de las células para usar oxígeno. Los síntomas son inmediatos y aterradores: convulsiones violentas, asfixia celular, dolor indescribable. Rommel se desplomó en el asiento del coche, su cuerpo convulsionándose mientras el veneno lo mataba desde dentro. Los generales de las SS miraban impasibles. Habían hecho esto antes, sabían cuánto tiempo tomaba. En menos de 5 minutos, Erwin Rommel estaba muerto. Cargaron el cuerpo de regreso al coche y lo llevaron al hospital militar de Ulm. Allí, los médicos siguieron las órdenes que habían recibido: certificar que el mariscal de campo Erwin Rommel había muerto debido a complicaciones de las heridas sufridas en Normandía, específicamente una embolia cerebral relacionada con su fractura de cráneo. La mentira se difundió inmediatamente. Las radios alemanas interrumpieron su programación regular para anunciar con música fúnebre que el Zorro del Desierto había caído víctima de sus heridas de guerra. Los periódicos publicaron obituarios elogiosos. Hitler envió un telegrama de condolencias a la familia expresando su profundo dolor por la pérdida del mariscal más grande de Alemania. Era obsceno. El hombre que había ordenado el asesinato de Rommel ahora fingía llorarlo. El 18 de octubre de 1944 se celebró un funeral de Estado en Ulm. Miles de personas llenaron las calles para despedir al héroe nacional. Representantes de todas las ramas militares asistieron con uniformes de gala. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt pronunció el panegírico, elogiando la valentía y brillantez de Rommel. Hitler no asistió personalmente, envió a sus representantes. Probablemente le resultaba incómodo asistir al funeral de un hombre que él mismo había ordenado matar. O quizás simplemente no le importaba lo suficiente. Para Hitler, Rommel era solo otra herramienta descartable, útil mientras ganaba batallas, desechable cuando se volvía políticamente inconveniente. El cuerpo de Rommel fue cremado y sus cenizas enterradas en Herrlingen. Lucy y Manfred lloraron junto a la tumba, rodeados de oficiales nazis que sabían perfectamente que todo era teatro. Todo el mundo en el alto mando alemán sabía la verdad, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. La mentira oficial se mantuvo durante años, incluso después de que terminó la guerra, incluso después de que Hitler se suicidó en su búnker. La historia oficial seguía siendo que Rommel había muerto por sus heridas. No fue sino hasta que los documentos nazis fueron capturados y los conspiradores sobrevivientes del 20 de julio testificaron que la verdad salió finalmente a la luz. Erwin Rommel no murió como un héroe de guerra. Fue asesinado por un régimen paranoico que no toleraba ni siquiera la sombra de deslealtad. Fue obligado a suicidarse para proteger a su familia de la venganza nazi, y luego fue usado como propaganda incluso en la muerte. Su funeral convertido en un espectáculo para mantener la ilusión de que el Tercer Reich todavía tenía héroes. Capítulo 8. La verdad emerge. Durante meses después de la muerte de Rommel, su familia vivió con la terrible certeza de que había sido asesinado, pero sin poder decirlo. Lucy sabía la verdad, Manfred la sospechaba, pero decirla en voz alta
habría significado la muerte inmediata. La Gestapo vigilaba de cerca a las familias de los traidores y cualquier indicio de que cuestionaban la historia oficial habría resultado en arrestos. Así que Lucie representó el papel de viuda afligida, aceptó las condolencias de oficiales nazis que sabían perfectamente que habían matado a su esposo, mantuvo la mentira porque era la única forma de mantener a su hijo con vida. Era una forma de tortura psicológica particularmente cruel. Cuando Alemania se rindió en mayo de 1945 y el régimen nazi colapsó, finalmente fue seguro hablar. Las fuerzas de ocupación aliadas comenzaron a interrogar a oficiales alemanes capturados y la verdad sobre muchas atrocidades del régimen comenzó a emerger. Entre esas verdades estaba el asesinato forzado de Erwin Rommel. Los generales de las SS que habían entregado el veneno fueron arrestados. Bajo interrogatorio, confesaron los detalles de cómo habían obligado a Rommel a suicidarse. Los documentos de la Gestapo confirmaron que había sido investigado por conexiones con la conspiración del 20 de julio. La evidencia era irrefutable. La revelación causó conmoción incluso entre los aliados que habían combatido contra Rommel. El general británico Bernard Montgomery, que había derrotado al zorro del desierto en el Alamein, escribió en sus memorias: Rommel fue el mejor general que los alemanes produjeron en la guerra. Que los nazis lo asesinaran dice todo lo que necesitas saber sobre ese régimen. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower, quien había comandado las fuerzas que finalmente expulsaron a Rommel de Francia, dijo: fue un gran soldado atrapado sirviendo a una causa malvada. Su muerte no fue la de un traidor, sino la de un hombre que finalmente vio la verdad y pagó el precio por verla. Para Manfred Rommel, entonces un joven de 16 años, la confirmación de cómo su padre había muerto fue devastadora y liberadora al mismo tiempo. Devastadora porque ahora sabía con certeza que su padre había sido asesinado. Liberadora porque podía finalmente honrar su memoria sin la mentira nazi envenenando el recuerdo. Manfred dedicaría el resto de su vida a defender el honor de su padre. Se convirtió en político en la Alemania de posguerra, eventualmente sirviendo como alcalde de Stuttgart durante 22 años. Siempre rechazó cualquier intento de presentar a su padre como un conspirador activo contra Hitler, insistiendo en que Rommel era simplemente un soldado que había servido a su país lo mejor que pudo bajo circunstancias imposibles. Pero también rechazó los intentos de algunos grupos de extrema derecha de convertir a Rommel en un héroe nazi. «Mi padre sirvió a Alemania, no al nazismo», repetía Manfred una y otra vez, y cuando finalmente se dio cuenta de que servir a Hitler era traicionar a Alemania, lo mataron por ello. Capítulo 9. El debate, que nunca termina. Décadas después de su muerte, Erwin Rommel sigue siendo una figura controvertida. Los historiadores debaten su legado con una intensidad que pocos otros generales de la Segunda Guerra Mundial provocan. ¿Era un genio militar o un oportunista? ¿Un hombre de honor o un colaborador de un régimen genocida? ¿Una víctima de Hitler o un facilitador de sus crímenes? La verdad, como casi siempre en la historia, es complicada. Por un lado, Rommel nunca fue un nazi ideológico. No hay evidencia de que odiara a los judíos, no participó en atrocidades contra civiles, no era miembro del partido nazi y eventualmente llegó a ver a Hitler como un desastre para Alemania. En el norte de África trató a los prisioneros de guerra con respeto, ignoró órdenes de ejecutar comandos capturados y se ganó la admiración incluso de sus enemigos. Por otro lado, sirvió al régimen nazi fielmente durante años. Sus victorias militares prolongaron la guerra, dieron credibilidad a la propaganda nazi
y ayudaron a Hitler a mantener el control sobre Alemania. No importa cuán limpia fuera su guerra personal en África, seguía siendo parte de una maquinaria militar que estaba cometiendo genocidio en Europa Oriental. El historiador británico Basil Liddell Hart, quien entrevistó a Rommel antes de la guerra, escribió: «Rommel era un soldado brillante pero políticamente ingenuo. Creía que podía servir a Alemania sin servir al nazismo, y pagó con su vida cuando descubrió que eso era imposible». El historiador alemán Peter Lieb argumenta que la reputación de Rommel como el general limpio ha sido exagerada. Señala que las tropas bajo el mando de Rommel participaron en ejecuciones de prisioneros en varias ocasiones, que cooperó con las SS cuando le convenía y que su supuesta oposición a Hitler solo apareció cuando la guerra estaba claramente perdida. Otros historiadores, como Maurice Philip Remy, defienden que Rommel genuinamente evolucionó de un servidor leal a un opositor consciente del régimen. Señalan sus cartas privadas a su esposa, donde expresaba dudas cada vez mayores sobre Hitler, sus intentos de limitar las atrocidades en su área de comando y su eventual disposición a escuchar conversaciones sobre derrocar al Führer. Lo que es indiscutible es cómo murió. Rommel fue asesinado por el régimen nazi porque se atrevió a dudar, porque escuchó conversaciones sobre traición sin denunciarlas, porque le dijo verdades incómodas a Hitler sobre el estado de la guerra. Y ese asesinato revela algo fundamental sobre los regímenes totalitarios. Eventualmente, devoran incluso a sus propios héroes. Capítulo 10. El precio de la verdad. Si Erwin Rommel nos enseña algo, es que servir a un régimen malvado nunca termina bien, sin importar cuán brillante seas, cuántas batallas ganes o cuánta gloria acumules. El Tercer Reich usó a Rommel mientras le fue útil, lo descartó cuando se volvió inconveniente y lo mató cuando se volvió peligroso. Rommel era el general perfecto para la propaganda nazi, valiente, brillante, fotogénico, victorioso. Su imagen fue explotada incansablemente para demostrar la superioridad alemana. Pero cuando ese mismo general empezó a decir que la guerra estaba perdida, que Hitler estaba destruyendo Alemania, que tal vez era hora de buscar la paz, se convirtió inmediatamente en un traidor que debía morir. La última ironía de la vida de Rommel es que probablemente habría sido juzgado por crímenes de guerra si hubiera sobrevivido hasta el final de la guerra. Los aliados tenían una lista de oficiales alemanes que planeaban arrestar, y Rommel estaba en ella. Su brillantez militar lo hacía responsable de prolongar el conflicto, de matar soldados aliados, de servir al Tercer Reich. Pero al obligarlo a suicidarse, los nazis le dieron algo que no merecía, una muerte que eventualmente sería vista como honorable. En lugar de ser juzgado como un criminal de guerra, Rommel es recordado como un soldado brillante que fue traicionado por el régimen al que sirvió. ¿Es eso justo? Probablemente no, pero la historia rara vez es justa. Lo que sí sabemos con certeza es que el 14 de octubre de 1944, un hombre de 52 años que había sobrevivido a 2 guerras mundiales, docenas de batallas y 1000 peligros en el campo de batalla, murió envenenado en un coche en un bosque alemán. No porque fuera un mal soldado, sino porque finalmente había aprendido a decir la verdad. Y en la Alemania nazi, eso era un crimen capital. Erwin Rommel fue enterrado como un héroe, llorado como un mártir de guerra y usado como propaganda incluso en la muerte. Pero la verdad es más simple y más triste. Fue asesinado por un régimen paranoico que no podía tolerar ni siquiera la posibilidad de deslealtad. El zorro del desierto había sobrevivido a los británicos, pero no sobrevivió a Hitler.